Uno necesita ganarse la vida, crecer, prosperar y obtener ganancias materiales para poder seguir financiando las ganancias de una compañía. Y en Mass Effect, las empresas mercenarias cumplen este rol con creces. Aunque en Mass Effect no es Warhammer, hay personas que literalmente buscan en lo más bajo tener la mayor capacidad de actuar sin que sepan quiénes son. Para esto, los grupos mercenarios venden una gran cantidad de servicios, más específicamente los sistemas de términos y Omega. No son totalmente confiables, pero pueden usarlos. Entre los grupos más conocidos están los Blood Sons, el Blood Pact y Eclipse, que fueron diezmados para Mass Effect 2, y siendo reemplazados por grupos nuevos como Cat6 o los Talos. What was that? Gone nearsighted, old friend. Burn, you son of a bitch. Los Blood Sons son una corporación de contratistas militares privados fundada por Vito Santiago y Zain Mazzani, conocido por su crueldad y eficiencia. Poseen innumerables recursos y controlan muchos planetas en los sistemas de términos. Son los más disciplinados de los tres grupos mercenarios principales, ya que muchos de sus miembros son de hecho militares de sus propios gobiernos, y algunos incluso eran fuerzas especiales. Usan una armadura mayoritariamente azul, con el símbolo de los Blood Sons tallado en el pecho. Los Blood Sons son una organización dominantemente humana, aunque los Turianos y Atarianos también constituyen una parte fuerte del grupo. A diferencia de los de Eclipse, todas las razas desempeñan todos los roles, desde soldados rasos hasta tropas de élite y comandante. El director ejecutivo de los Blood Sons es Vito Santiago, cofundador de la empresa. Sin embargo, lo que no se sabe públicamente es que Vito tomó su puesto después de traicionar al líder anterior, Zain Mazzani, por una disputa sobre la contratación de Atarianos que dio como resultado que Vito le disparara y lo dejara por muerto. La gran mayoría de los negocios de los Blood Sons, aunque menor, las drogas, y principalmente tratan de mantenerse en negocios legales, como por ejemplo Purgatorio, una prisión espacial que es mantenida por los Blood Sons para encerrar prisioneros demasiado peligrosos para mantenerlos en un planeta. Muchos de sus líderes son realmente gente increíblemente disciplinada en comparación con otros grupos mercenarios. Por ejemplo, Tarak es un hombre astuto y calculador, el líder de los Blood Sons en la peligrosa y caótica ciudad de Omega. Tarak se encuentra atrapado en una lucha que ya ha cobrado la vida de muchos de sus hombres y ha costado un precio alto en recursos contra un vigilante conocido como Arcángel. Desesperado por acabar con su enemigo común, Tarak logró convencer a otras varias bandas rivales de mercenarios como Eclipse y el Blood Pact para colaborar en la operación para eliminarlo, uniendo a facciones que por lo general se encuentran en conflicto constante. Todos los líderes murieron en la operación, incluyendo Tarak. Su segundo al mando es Yenta, que describe a Tarak como alguien con una notable capacidad para negociar, pero siempre de una manera agresiva y despectiva. Yenta es el rostro más sereno y diplomático de los Blood Sons en Omega, una figura que equilibra la brutalidad de Tarak con su propio estilo, que aunque implacable, es más calculadora y meticulosa. Los negocios de los Blood Sons no solo se centran en actividades ilegales, sino que también intentan mantenerse dentro de los límites de la legalidad, cuando pueden, aunque solo sea por ganancias. Manejan por ejemplo la prisión del Purgatorio, cuyo comandante y alcaide es Kuril. El Purgatorio es una prisión ubicada en una estación espacial controlada por los Blood Sons, un lugar donde los criminales son despojados de toda la dignidad y esperanza, un lugar donde los criminales no son vistos más como mercancía para vender a otras facciones. Pero hay que tener en cuenta que muchos no están acá por realmente crímenes pequeños. De hecho, una buena parte de esos criminales fueron enviados ahí por planetas de los sistemas de términos que no los querían en sus planetas. El pasado de Kuril como policía turiano en Palaven lo ha llevado a desarrollar una visión distorsionada de la justicia. Por un lado, cree que su trabajo es por el bien de la galaxia, encerrando a los criminales que la ley civil no puede tocar. Por otro lado, sus métodos incluyen extorsión, abuso de poder y trato inhumano hacia los prisioneros. No duda en hacer chantaje a las autoridades locales para financiar su prisión, para que le manden dinero para mantener a los prisioneros en la estación. Los métodos de extorsión y esclavitud de Kuril son parte de su modus operandi. No tiene reparos en vender a los prisioneros a cualquier facción que lo ofrezca un precio adecuado. Yedor es una de las figuras más ambiciosas dentro de los Blood Sons, una mujer emocionada por tener un lugar más importante en la organización. Esto lo llevó a involucrarse en un programa de clonación Krogan
en el que supervisa y financia los trabajos de un señor de la guerra Krogan, conocido como Oker. Sin embargo, Jedor no es una líder efectiva, ya que su falta de capacidad de mando y el respeto de sus propias tropas condujeron a fracaso en sus intentos de construir un ejército Krogan para los Bloodstones. Su obsesión con la pureza y la obediencia ciega la hizo incapaz de controlar de manera efectiva a sus soldados, lo que la hizo fracasar en su visión de crear un ejército invencible. Debajo de los Bloodstones, el segundo grupo mercenario más conocido es Eclipse. Es una corporación mercenaria fundada por un comando azarí. Se emplean como agentes de seguridad o de fuego. En su mayoría utilizan especialistas bióticos o tecnológicos, casi exclusivamente azaris o salarianos, aunque también hay algunos humanos, junto con el apoyo de robots. Aparecen como soldados desechables, con los que se luchan habitualmente en Mass Effect 2, donde se los encuentran en lugares como Ilium, Omega y Beckstein. Sí, de ahí es donde viene este meme. I've got nothing more to say to you. If you shoot me, my team's right through there. How about goodbye? A diferencia de otros grupos, Eclipse tiene una estructura de liderazgo compleja y variada, además de una inclinación por contratar soldados bióticos, como vanguardias y expertos ingenieros. Los servicios criminales que brindan Eclipse son menos legales que los de los Bloodstones. Incluyen tráfico de drogas, más específicamente arena roja, de la cual tienen el monopolio en el planeta Ilion, contrabando de armas, extorsión e incluso el asesinato como un medio de iniciación. Su armadura es de un color amarillo brillante, aunque se pueden ver algunas excepciones, como los soldados al servicio de millonarios como Dogan o Hot, quienes les dan armaduras negras. Eclipse es conocida por operar sin restricción moral, lo que los hace increíblemente peligrosos, tanto para civiles como para las fuerzas militares. Obviamente, las Azaris están en la cima de la organización, como los humanos están en la cima de Bloodstones. Quien quiera unirse a las hermanas de Eclipse debe cometer un homicidio como parte de su método de iniciación. Jonas Eris se revela como una de las figuras más sádicas dentro del grupo, además de ser el cerebro detrás de muchas de las organizaciones de Eclipse. Yarok es el líder de Eclipse en Omega, un hombre muy involucrado en el tráfico de arena roja. Destaca por su interés en obtener ganancias a cualquier costo y su deseo de vengar la muerte de su hermano a manos del mercenario Arcángel. Las capitanas conocidas de la organización son Eniala, que es una capitana azari que lidera un grupo de Eclipse en Ilion, y Wasea, una mercenaria que lidera una pequeña banda de Eclipse también en Ilion. A diferencia de los otros líderes de Eclipse, ella no parece tener un gran trasfondo emocional en su lucha, pero se destaca al igual que los demás por su brutalidad y su falta de respeto por la vida ajena. Nora es una joven mercenaria azari que, aunque no es líder de la rama de Ilion de Eclipse, finge ser una inocente, pero en realidad es la responsable del asesinato de un comerciante Volus. Dice que es nueva y que no es una mercenaria Eclipse. Todas las hermanas de Eclipse en Ilion tienen que cometer un homicidio para ganarse su uniforme. Ella ya lleva el suyo. You're in air. We kill you first. Heavy weapons, watch yourselves. There we go. El Blood Pack, o la Manada Sangrienta, originalmente era solo una de las mafias Vorcha, pero ahora es un grupo pirata que actúa como el músculo de Omega. Está compuesto exclusivamente por Krogas y Vorcha, pero los Krogans tomaron el control de la pandilla y la subvirtieron para su propia causa, convirtiéndola en una legión de mercenarios, fundada por un maestro de batalla Krogan, exiliado de Tuchanka, por golpear a una mujer en un ataque de ira. El grupo opera en los sistemas de términos, mientras que Eclipse se inclina por la tecnología biótica y los Bloodstones por la disciplina militar. Es más probable que Blood Pack te envíen bares, perros de caza o te metan lanzallamas en la cara. Sus prácticas de contratación son algo más limitadas que las de otros grupos. Están compuestas exclusivamente por Krogas y Vorcha. Esos últimos constituyen la mayor parte de sus fuerzas terrestres, pero no son tratados con mayor respeto que sus pares de ataque. Son secuestrados y golpeados hasta la sumisión con más frecuencia de la que son reclutados. Los Krogans dentro de la banda no los consideran como iguales, viéndolos más como barrets o perros de caza que saben disparar, más que como miembros plenos de la organización. Sus miembros notables son Warlock Gull, el líder de Blue Pan en Tuchanka y fundador de la organización. Gull
Es un Krogan biótico con 2 hijos, lo que lo convierte en una figura casi mítica en su cultura, dado lo raro que es para un Krogan tener descendencia en tiempos de la genofagia. Otro es Gar, un imponente Krogan, maestro de batalla que lidera el Blood Pack en Omega. Gar es una figura temible y brutal, famoso por su regeneración extremadamente rápida, incluso para estándares Krogan. Garrus, uno de los compañeros del juego, incluso se señala que es anormal, considerándolo un fenómeno de la naturaleza. Cat 6 es el cuarto grupo mercenario buscando llenar un vacío de poder dejados por los otros grupos cuando perdieron poder. Este es más conocido que otros, ya que es una corporación militar privada cuyos miembros tienen amplios antecedentes penales e historial de abuso de esteroides. La gran mayoría son unidades de programa de fuerzas especiales de la Alianza de Sistemas, el gobierno humano, dados de baja deshonrosa. Es más, toman su nombre de categoría 6, el término utilizado para los soldados que son de baja deshonrosa del ejército. Se sabe que los miembros de Cat 6 tienen amplios antecedentes penales y antecedentes de abusos de esteroides. A diferencia de otros grupos, están mucho mejor armados y equipados. Su armadura es casi totalmente negra y poseen brazaletes de escudos portátiles, mechas tipo Atlas y más armas de grado militar. Nombran a sus escuadrones con nombres de objetos afilados. Algunos ejemplos son los escuadrones Rapier, Hatchet y Dagger, y un contingente de élite entre ellos se le conoce como el escuadrón Razor. Están también el ejército privado de Shadowbroker, también llamados los agentes de Shadowbroker. Son los soldados rasos que trabajan para la ShadowNet, una misteriosa organización que vende información a todas las partes, dirigidas por el Shadowbroker, una figura poderosa en el mercado negro de la galaxia, que se especializa en encontrar información secreta y venderla al mejor postor. Su sede es una nave espacial que orbita alrededor de un planeta con una atmósfera extremadamente volátil que oculta su presencia. Es un ejército privado de mercenarios que poseen drones patrulla y mantienen el peligroso exterior con varas conductoras gigantes que recolectan energía de tormentas eléctricas. Tienen centros de detección privados, instalaciones de tortura y cuartos privados donde catalogan y utilizan secretos e informantes que abarcan toda la galaxia. We're almost there, Shepard. The Talons will be the frontline fodder. Now we just need to bring down the force field. Los Talons son un grupo turiano emergente basado en Omega. Son especializados en el contrabando de arena roja y otros delitos graves como tráfico de drogas, contrabando de armas, extorsión, asesinato a sueldo, tráfico de esclavos, en proporcionar puertos seguros a barcos que van en área Teloa. Todo a cambio de una tarifa. Se distinguen por estar bien organizados a diferencia de bandas como los Blood Packs, aunque son igualmente corruptos. Antes de la plaga en 2185, que diezmó a los habitantes de Omega, los Talons eran una facción menor sin mucha importancia, pero la devastación en Omega y la caída de los otros grupos como Eclipse, Blue Pack y los Blood Suns les permitió llenar el vacío de poder en la estación. Los grupos menos conocidos, de los que no se sabe casi nada, son los Tres Sables, un grupo de forajidos contratados discretamente por el personal de Nessus para proteger sus intereses. Pero en lugar de eso, se volvieron rebeldes. El problema es que muchos miembros se sintieron decepcionados con la iniciativa, que veían que actuaban como el Consejo de la Ciudadela. Muchos tenían familias en el Nessus, y este descontento hicieron que surgieran varios grupos, a medida que los exiliados se dispersaban por ellos, en busca de fortuna. Los Green Skulls son otra pequeña banda mercenaria en el Verge Esquiliano, compuesta por docenas de matones armados, con entrenamiento militar básico. Su intento de comprar armas de grado militar robadas llamó la atención del espectro Saren Arterius, y si conocen a este tipo sabrán que básicamente es un cretino, y toda la banda fue prácticamente aniquilada por Saren Arterius en 2165. Por último, y no menos importante, bueno, sí es menos importante, este es el Tiburón Rojo. De esta no se sabe prácticamente nada, más que eran un grupo mercenario con base en la Ciudad de México en la Tierra, y eso es todo, no se sabe más de ellos. Pero díganme ustedes qué piensan de los Blood Suns, de Blue Pack, Eclipse, los Talons, incluso el Cat 6. ¿Qué piensan de estos grupos mercenarios?
No olviden darle like, suscribirse al canal y comentar de qué otro tema les gustaría que habláramos. Hasta la próxima. You just signed your death warrant, Masani. What the hell are you doing? Opening the gate.